Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la noche de la radio, ¿no? Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos entrega de poder estar compartiendo junto a ustedes una noche más. Una noche donde, sin lugar a dudas, siempre Dios tiene algo nuevo, algo distinto, algo edificante para nuestra vida. La verdad que nos gozamos y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos entrega día a día de poder estar aquí con ustedes compartiendo palabra de Dios, ¿no? Instrucción y palabra de Dios. La verdad que hemos estado estudiando, leyendo el libro de Jeremías. Es impresionante. La verdad que si uno se pone a meditar en la palabra, porque de eso se trata, ¿no? La palabra no solamente tiene que ser escuchada y oída por nosotros, sino también tenemos que saberla degustar, ¿no? Y cuando llega a nuestras vidas, que recorra todo nuestro interior, poder discernir, sacar nuestras propias conclusiones. Ahí se nos ha conectado Claudita que anda media embromada, con un estado gripal, así que Dios bendiga su vida. El enemigo se ha levantado, ¿no? Porque mañana, si Dios así lo permite, hace el debut nuevamente entre mates. Le pedimos a Dios que mañana se levante tonificada. Esta noche le vamos a hacer unos masajes de oración, vamos a hacer la imposición de manos y le vamos a dar ahí para que el Señor esté obrando en su vida, para que mañana pueda estar firme, firme combatiendo al enemigo de la mejor manera que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado un gran instrumento que es la radio. Bendecimos Radio Génesis, la verdad que fue una cosa hermosa, un regalo de Dios, un pacto que Dios hizo con nosotros, ¿no? Ahí tenemos a la pequeña Kira que anda con su pelotita jugando, haciendo de las suyas. Bueno, así que somos una familia normal, somos una familia lo más parecido a los locos Adams. Ay, eso somos nosotros, ¿no? Somos los días, Así que Dios bendiga su vida. Gracias por permitirnos ser parte de este pedacito que queda de este día. Vamos a ver. Uy, primero, Claudia, ¿no? ¡Wow! Dos, de martes 2 de septiembre, ¿no? Ya se va el martes, ya entramos en el mes 9, como hablábamos ayer. Todos los que saben, generalmente las mujeres saben de alumbramiento, sabemos que el mes 9 es un mes de alumbramiento. Y tenemos que declarar que en este mes lo bueno de Dios, todo eso que Dios puso en tu corazón, va a estar dando a luz, ¿no? Así que mes de alumbramiento en el Señor, ¿no? Proféticamente vamos a declarar que lo que Dios puso dentro de ti sale a la luz, ¿no? Ese embarazo, ese ministerio, ese trabajo, todo lo que anhelas en tu corazón, siempre que Dios esté en el asunto, va a ser el mes donde todo sale a la luz. ¿Por qué? Mes de alumbramiento, mes 9. Ahí está Zulma, nuestra prima de la ciudad de La Plata, fiel oyente, que se nos conecta todas las noches para comprender y alimentarse de la palabra. También tenemos ahí mi amigo Héctor Rainera, que por ahí anda escondido entre sombras, otro fiel oyente, y así hay tanta gente, ¿no? Que podríamos decir que escuchan, por ahí no aparecen, no escriben, pero siempre están ahí escuchando, y a la mañana empiezan sus comentarios y dicen: Juan, qué bueno, qué lindo programa, ¿no? Y eso es como una inyección para nuestra vida, ¿no?
porque la tarea de estar aquí en la radio no es tan sencilla, es bastante difícil. Ahí estaba mirando y la pequeña está haciendo de la suya, así que ahí le vamos a pedir a Claudia que le saque la pelotita porque está haciendo travesura la niña Kira. Así que bueno, qué bárbaro que es poder darle gracias a Dios en todo momento por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, la salud, el techo, el abrigo, estos micrófonos, la palabra, ¿no? Por poder tener con nosotros a los seres que tanto amamos. Realmente podemos decir que somos más que bendecidos, ¿no? Y muchas veces queremos más o no nos damos cuenta, ¿no? De todo el amor, de toda la misericordia que Dios ha establecido para nosotros y queremos más, o sentimos que Dios ha sido injusto, que le ha dado más a otros que a nosotros. Quédate tranquilo, confía que tu recompensa ya viene en este mes. Así que aprovecha este mes de alumbramiento, donde el propósito de Dios en tu vida va a ser dado a luz en este tiempo. Declaramos mes de alumbramiento para cada proyecto, para cada deseo, cada propósito que Dios puso. Este mes es largo, tiene 30 días, Claudia, ¿no? Septiembre. 30 días y apenas han pasado 2, así que tenés 28 días para remarlo y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? No quiero seguir barrigón, un poquito de panza así, pero Señor, te pido que pueda dar a luz eso que tú has depositado en mi vida, ¿no? Estábamos hablando en el día de ayer de este pueblo de Judá que realmente no querían hacer caso al profeta Jeremías, ¿no? Le decían una cosa, le decían, pídele, hablaban muy lindo, es como todo, ¿no? Cuando quizás vas a la iglesia y encontrás gente que te habla muy lindo, muy correcto, muy caballero, ¿no? Pero que no se la juegan por el Señor y le dicen al pastor, al siervo, al diácono, le dice, pastor, le pido por favor que ore a Dios por mí. O tienen también el tupé de decirle que pídale a su Dios, algunos que no conocen mucho, que bendiga mi vida, ¿no? Bueno, este pueblo de Judá era de ese tipo de gente, ¿no? ¿Qué le decían? Y le dijeron, miren lo que dice acá el 42.2, Jeremías 42.2. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego. ¡Ah, qué bárbaro!, ¿no? Delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Recuerden que acá estuvimos remarcando este tema, ¿no? Ellos sabían que necesitaban de Dios, pero no lo hacían su Dios, no lo hacían un Dios propio. Por eso que tenían la necesidad de pedirle a Jeremías que él orara, que intercediera a Dios por lo que ellos querían. Y mire cómo le dice, ¿no? Te rogamos, delante de ti ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, ¿no? Pues de muchos hemos quedado unos pocos y como nos ven tus ojos. Y dice el 3, para que Jehová tu Dios, ahí otra vez vuelven a declarar, ¿no?, que no era su Dios, era el Dios de Jeremías. Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Yo creo que estos pueblo de Israel, pueblo de Judá, ellos querían todo fácil, no querían perder nada, pero tampoco querían entregar nada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jehová podía darles
la dirección, por qué camino ir, ¿no? Y qué hacer. Pero no lo declaraban sinónimo de propiedad. Es decir, mi Dios, pídele, interceda a nuestro Dios, ¿no? Cuando nosotros decimos nuestro Dios, lo hacemos propio, ¿no? No como decían ellos, tu Dios, ¿eh? Lo hacían el Dios de Jeremías, no su propio Dios, ¿no? Querían tener respuesta, ¿eh? Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios. Acá Jeremías le dice, no es mi Dios solo, es vuestro Dios. Él me envió a ustedes para que trajera palabra. El problema es que no querían oír esta palabra, ¿no? Muchas veces Dios nos envía a un lugar con un propósito de soltar una palabra y resulta que esa palabra, y es una palabrita media picante, ¿no? Viene de Dios, pero no la hacen propia debido a que ellos piensan que esa palabra no era justa para ellos. Amira Marseille, de la ciudad de 25 de Mayo, Dios bendiga tu vida. Amira, saludo a Audrey. Seguimos orando por la vida de ustedes para que el Señor reoriente sus vidas y abra puertas en donde sea, en Tandil, en otros lugares, en donde sea, que Dios salga al encuentro y les dé la posibilidad de poder salir del lugar que ustedes desean, ¿no? Pero miren qué palabra esta que le hablamos ayer, ¿no? Y el profeta les dijo, he aquí, voy a orar a Jehová vuestro Dios. Jeremías decía, no es mi Dios, es tu Dios, es mi Dios, pero también es tu Dios. Declara que Dios es tu Dios. Saludos, abrazo. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré y no os reservaré palabra, ¿no? Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Y si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, y acá le hacen como un desconocido, ¿no? Jehová, tu Dios, te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro, nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Bueno, por momentos querían arrancar, ¿no? Es como cuando le das al arranque a la mañana, que por ahí hay mañana que te arranca y por ahí gira, no arranca, ¿no? Por momentos decía, pídele a Jehová tu Dios, y por momentos decía nuestro Dios. Pero realmente ellos tenían una grave confusión. Decían que iban a hacer tal cosa, que querían recibir instrucción de Dios. Eso era importante. Quería saber a dónde debían ir y cómo se debían comportar, pero siempre y cuando fuera dentro de los parámetros que ellos se estaban moviendo. Cuando Dios les dijo, miren, ustedes están haciendo todo mal, esto no es así, quédense en el lugar que yo les dejé, ahí establezcanse, y ahí los bendeciré, y ahí los edificaré, y ahí serán de bendición, ¿no? Pero también les dijo, si se fueren de ese lugar y quisieren, o en su corazón anhelaran ir a otro lugar, bien, a espada, a hambruna y a pestilencia moriréis. Es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios de amor, Dios de misericordia, siempre estaba presente, siempre quería bendecir la vida de su pueblo,
Pero este pueblo rebelde iba con sus sinsabores. Por momentos era el Dios de Jeremías, por momentos era nuestro Dios, pero entre una y otra cosa nunca obedecían a Dios. Siempre terminaban haciendo lo que bien les parecía, ¿no? Y vemos que nuevamente vino palabra de Dios a través de Jeremías y les dijo que se quedaran. Miren lo que dice el 42:10. Si os quedareis quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré. Mire, les dio las dos opciones, lo bueno y lo malo, ¿no? Dice, si os quedáis en esta tierra, los edificaré. Si no, dice, os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré. Y qué tremendo, ¿no? Porque estoy arrepentido del mal que os he hecho, ¿no? Cuando vemos que Dios soltaba juicio, no castigo, juicio sobre este pueblo rebelde, aún él mismo se dolía porque era su pueblo, eran sus hijos, y qué padre se alegra cuando a un hijo las cosas le van bien, ¿no? Por más de que uno sabe que el camino por el cual está caminando puede que le traiga alguna consecuencia, ¿no? Pero cuando llega la consecuencia, como padres, se duele nuestro corazón. Y dice acá la palabra de Dios que Dios se había arrepentido del mal porque amaba a su pueblo, amaba a sus hijos, pero tenía que corregirlos, disciplinarlos, castigarlos, como lo quieran llamar, ¿no? Debido a la desobediencia. Y con toda la palabra que habían recibido, siempre su corazón tenía inclinación a hacer lo malo, ¿no? Si lo ponemos en una balanza, el bien y el mal, es como que siempre el mal pesaba más dentro de sus vidas que el bien, ¿no? A pesar de que tenían a Dios a su favor, ellos siempre se las ingeniaban para ofender el Espíritu de Dios, ¿no? Hacer enojar a Dios. Y sigue diciendo, ¿no? Que ellos no tuvieron en cuenta y querían ir para ese lugar que no fueran perseguidos, que no tuvieran guerras, que no tuvieran problemas, claro. Ellos pensaban que en Egipto iba a ser un paraíso, ¿no? Y ellos querían volver. Y todos sabemos que Egipto es sinónimo de esclavitud. O sea que este pueblo, ¿qué quería volver a ser? Esclavo, ¿no? Y Dios le había dicho, si ustedes se vuelven a esa tierra, todo lo que hoy dicen que que han visto, que han tenido que padecer, los alcanzará. Porque hasta aquí simplemente lo habían padecido, ¿no? Rumores de guerra, disensión, pero era el mismo corazón de ellos el que hacía que Dios no los bendijera. No podía bendecir a un pueblo rebelde, ¿no? Dios es justo, Dios es correcto. Entonces, cuando no estamos alineados a Dios y al propósito de Dios, Dios no nos puede bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si te bendice a ti haciendo lo malo, aquel que hace lo bueno, y mira y uno dice, ¿qué beneficio tengo yo de hacer lo bueno realmente? Y este que hace lo malo, Dios lo bendice, ¿no? Eso no sucede porque Dios es justo. O sea, y vos ves que hay gente que está pasando problemas, dificultades, y uno dice, ¿y por qué tiene que? Es que Dios está haciendo justicia. Realmente es así. Hay veces que Dios deja de ser bueno y tiene que ser justo. Nosotros siempre tenemos que decir, Dios es bueno. Dios es bueno y es justo.
y la balanza tienen que estar de la misma manera. Dios siendo bueno, pero siempre siendo justo. Cuando la balanza se incline y la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? Que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios está haciendo justicia, ¿no? Y cuando las cosas se equiparan, Dios es bueno y es justo. Pero cuando volvés a hacer lo malo, la balanza no es que baja, sino que el pecado no te aleja de Dios. Es así, corta la bocha, no queda otra, ¿no? La tecnología, ¿no? Realmente la palabra de Dios es algo lo cual tenemos que meditar. Tendríamos que tener, como tienen las vacas, que tienen, perdón la expresión, tienen esos 4 estómagos que comen un cargo, un estómago y saca los productos y pasa al otro los nutrientes y al otro, y recién cuando llega al 4 estómago lleva los nutrientes, todo lo otro es desperdicio, ¿no? Nosotros tendríamos que degustar la palabra de esa manera, ¿no? Poder sacar lo que está en nosotros que no nos beneficia y la palabra de Dios empiece a brotar en nuestro interior. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 43. Vamos a pedirle a Dios que Él tome control de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? No queremos hablar cosas de hombre porque el hombre se equivoca, erra y muchas veces dice, mentiroso es el corazón del hombre. ¿Y qué más dice? Más que cualquier cosa. ¿Oh? Más que cualquier cosa, ¿no? Tengamos mucho cuidado de depositar nuestra confianza en el hombre, porque cuando te falla, tu corazón se hiere, ¿no? La palabra nos enseña en el Proverbio 4:23, que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué significa esto? Dios no te dice que descuides tu familia, descuides tu trabajo, descuida tu casa, tu auto, te dice, guarda todo, pero aún por sobre todo ello, lo que Dios más ama no es ni tu auto, ni tu casa, ni tu trabajo, es tu corazón. Por eso que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. Cuando vemos que una persona está contento, un corazón contento, lleno de alegría, ¿no? Su rostro, su risa se refleja y uno dice, wow, él es feliz. Él no tiene problemas, sí tiene problemas, pero su corazón está siendo guardado, ¿no? Que entonces él no se detiene en las cosas del mundo y sí confía en Dios. Es tremendo, ¿no? Cuando uno se pone a decir, ¿qué le pasa a este? Se goza en la presencia de Dios. Lo malo le resbala. Si por mí te despertaste, enemigo, seguí durmiendo la siesta. Que yo voy a la casa de Jehová a adorar y a servir, ¿no? Miren qué tremendo. Miren lo que dice en el capítulo 43 de Jeremías. Dice, y aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todo... a todo el pueblo, todas las palabras que Jehová, Dios de ellos, todas las palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había dicho, enviados a ellos mismos, y dijo a Azarías, hijo de Osaías, hijo Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. Mire qué es lo que le dijeron. Miren lo que le dijeron. Vamos por parte. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir,
no vayáis a Egipto para morar así, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para que entremos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y dice el 4, y no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová, para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, a todos sus oficiales de la gente de guerra, y todo el remanente de Judá, que se había vuelto hacia las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, y dice, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gadalías, hijo de Ahicam, hijo de Safat, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafne. Miren qué tremendo, ¿no? Wow, sí. Gracias, Claudia. Miren qué tremendo este pueblo, ¿no? Que Dios le había dicho que no entrara en la tierra de Egipto, porque si se quedaban allá, Dios los iba a edificar. Si no, a ver cómo decía, si se quedaren allí, os edificaré. Muy bien. Si se queda, edificaré. Y si no, os destruiré, ¿no? Si se quedan ahí, plantaré raíces ahí. Y si no, los arrancaré. O sea, que no se quedaron, o sea, iban a ser destruidos, no se quedaron, iban a ser arrancados, y entraron en el lugar donde no tenían que entrar, porque Dios le había dicho, no se muevan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque hay veces que no debemos de movernos cuando Dios no nos da la instrucción. Que no sea el impulso, el afán, el anhelo de hacer cosas, las cuales por ahí nos hagan errar. Todos deseamos alabar, servir a Dios en todo momento. Pero si Dios no te dice que te muevas, quédate donde estás. Qué tremendo, ¿no? Que muchas veces el mismo anhelo, la emoción, nos hace sentir que debemos ir a hacer tal cosa. Pero a medida que crecemos en Dios, una de las características es que todo el que camina en Dios aprende a oír la voz de Dios. Y uno le pregunta y le dice, ¿Dios te envió? ¿Dios te confirmó? ¿Le pediste a Dios que te diera la instrucción a dónde ibas a ir? No, pero yo sé que Dios... Si Dios no te mandó, quédate quietito. Quédate quietito. Porque si Dios no te envía, si no te envía Dios, ¿quién te envía? Corta, no hay otro, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar con emociones al enemigo, se nos ríe. Él motiva, moviliza las emociones para hacernos pecar. Tantas veces el pecado principal es emocionarse, es la confianza, la vanagloria, ¿no? Que es pecado. Miren qué tremendo, ¿no? La confianza en uno nos hace pecar, ¿no? Nos hace pecar de confiados. Y si Dios no te da la instrucción, quédate. Acá le dijo al pueblo, quédense allí, no os muevan, que yo los edificaré.
y si no, los destruiré. Si se quedan ahí, yo los plantaré en esa tierra, y si no, los arrancaré. ¿Y qué hicieron ellos? Se movieron, fueron a la tierra que Dios le había dicho, no vayan ahí, porque yo ya los saqué de ahí, de esa tierra de esclavitud, sin tierra de dolor, tierra de sometimiento. Y aunque hoy les mostraba un panorama distinto, ellos no entendían que todo lo que les pasaba a ellos era por su propia concupiscencia. O sea, hablando clarito, es que hacían lo malo y Dios no bendice a la gente que camina en el pecado, ¿no? Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si caminas en el pecado, Dios no puede bendecirte. Te guarda, pero por momentos tenés que entender que si haces de continuo, de constante, tu corazón está propenso a hacer lo malo, por momentos suceden cosas, ¿no? Y no es que Dios las permite, sucede porque el que anda con una gilet, por más que tenga manejo, en algún momento, más mínimo descuido, uy, me corté, ¿no? Y eso es la consecuencia de estar confiado, ¿no? Pero tenemos que estar confiados en Dios, ¿no? Y saber que si Dios no te mueve, quédate como con 8. Quédate tranquilito ahí y decir, hasta que Dios me dé la instrucción, yo no me muevo. Miren lo que dice el 43:7. Y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en lo drillado que está a la puerta de la casa del faraón en Tafne, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Ellos pensaban que Nabucodonosor era el enemigo. Y sí, porque ellos eran hijos de Satanás, parecía, ¿no? Nabucodonosor era siervo de Dios. Dice Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que se han escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, y los que a muerte, y a los que a cautiverio, y a los que a espada, ¡Wow! Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, ¿no? Como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Y además quebrará las estatuas de Bet-Semed, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué tremendo cuando nos ponemos a pensar que un pueblo libre, un corazón libre, una vida libre, que no quiere oír la voz de Dios, quiere volver a la tierra que aparenta ser linda, ser tranquila. Y algunos dicen, pero yo cuando estaba ahí, yo estaba bien, no me faltaba esto, no me faltaba aquello, tenía dinero, tenía mujeres, tenía esto, era feliz. ¿What? Ah, sí, pero no tenías a Cristo en tu corazón. Esa era la gran diferencia, ¿no? Pero debido a su desobediencia, ellos volvieron a la tierra de esclavitud. Y ellos lo recibieron. Y dijeron, bueno, no más que viene. Ya tenemos más gente
que nos van a servir. Pero no sabían que debido a la desobediencia del pueblo, de ese pequeño remanente, Dios iba a hacer justicia aún con la misma gente de Egipto, ¿no? Fíjense cómo es el mecanismo y el pensamiento de Dios, que dio vuelta, y ellos pensaban que Dios ya se había olvidado de ellos, ¿no? Que ya había sacado a los hebreos, al pueblo de Israel, ¿no? A los judíos, y ya ellos, ya está, ya Dios se los llevó, listo, no hay más problema. No. Dios había cositas aún que arreglar. Permitió que este pequeño remanente entrara a ese lugar para que la palabra de Dios se cumpliera, y el instrumento era Nabucodonosor, su siervo, ¿no? Y él mató a todo el pueblo de Egipto, ¿no? Arrasó también con el pueblo de Judá, con esos rebeldes, y dice, algunos mató, como dice aquí, ¿no? Y a los que a muerte, a los que a cautiverio, y a los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y ellos los verán cautivos y limpiarán la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Nabucodonosor iba a ser el instrumento que Dios iba a usar, ¿no? Para limpiar a este pueblo de Egipto, ¿no? Que pensaban que Dios ya se había olvidado su pecado, su ofensa, ¿no? Y también entre medio estaba este pueblo rebelde que de continuo trataba de ofender a Dios. Miren qué tremendo y qué peligroso, ¿no? No oír la voz de Dios en este tiempo. Tengamos cuidado, no nos movamos si Dios no nos indica movernos, ¿no? Pero también estemos atentos cuando Dios nos dice, quédate acá, que yo acá te quiero bendecir, quédate en esta iglesia, quédate en este sitio, quédate en esta banca, ¿no? Que aquí es donde te plantaré, te edificaré y sacaré lo mejor de vos para que puedas alcanzar al resto, ¿no? Y sin embargo, uno dice, no, yo no me siento bien, no estoy a gusto, me miran mal, no me gusta cómo predica el pastor, no me gusta como la alabanza, cantan feo, no es mi estilo de música, ¿no? Y uno dice, bueno, me voy para otro lugar, ¿no? ¿Y qué pasa? Si Dios no te mueve a otro lugar, puede que el enemigo te arranque, ¿no? Si te quedas ahí, Dios te va a edificar, vas a echar raíces. Y si te mueves fuera de los tiempos de Dios, entre medio, puede que el enemigo venga y te arranque y te aleje de la presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado en este tiempo, que el enemigo no anda jugando a ser diablo. Él es diablo, ¿no? No juguemos a querer ser cristianos y ser mitad cristiano y mitad travieso, ¿no? Porque el diablo no anda jugando a ser diablo. Él quiere ver a un cristiano distraído y un garrote, ¿no? A un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la palabra, que no se instruye, que no dedica estos 50 minutos para alimentarse de la palabra de Dios. Entonces dice, este no sabe nada, le mando uno que le diga 2, 3 palabritas lindas y ya lo tengo conmigo, ¿no? Tengamos mucho cuidado de qué tipo de voces oímos, ¿no? Oigamos la voz de Dios, que Dios nos habla a través de sueños, de su palabra, de la oración, de lectura. Dios quiere bendecirte con un amor eterno, con un amor infinito,
con amor eterno te he amado. Esa palabra grabó en mi corazón. Así que Dios bendiga tu vida, ¿eh? Vamos a orar por este tiempo para ir cerrando, ¿eh? Lo que Dios ha soltado en esta noche. Yo creo que en más de una oportunidad ha habido gente que ha necesitado oír la voz de Dios, o quizás se ha querido mover solo y el enemigo le movió las raíces, ¿no? Tengamos cuidado, que si Dios no te dice, quédate. Dios te va a edificar en el lugar que estás, ¿no? No te muevas cuando Dios no te da la instrucción. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, toma control de cada palabra que ha sido soltada y que cada una de ellas pueda traer instrucción de bien, pensamiento de bien, como es lo que tú tienes para nosotros, y una instrucción para acomodar situaciones en nuestra vida que no han sido de tu agrado, situaciones que no han bendecido y no han exaltado tu nombre. Te pedimos que tú cambies nuestra manera de andar, de pensar, de vivir, para que podamos ser dignos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos que en el transcurso de la noche, de mañana, de los días, tú hables a más de uno que necesita una instrucción de parte tuya. Gente linda, Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23:20 a través de el Face Juanchi Díaz, Radio Génesis. Pero no te olvides que mañana 17 horas, matecito de por medio, entre mates, con Claudia Rodríguez, en el Face de Claudia Rodríguez. ¿Claudia Rodríguez? Claudia Rodríguez. Bueno, se me ha costado. En el Face de Claudia Rodríguez, ahí conectate, buscalo. Ahí vamos a estar entre mates compartiendo una charla amena para bendecir tu vida. Gente linda, Dios los bendiga. Un beso grande. Que tengan un feliz descanso.